La vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 4. Los límites de una localidad. Hemos visto que todas las iglesias en las Escrituras son iglesias locales. Pero naturalmente surge la pregunta, conforme a las Escrituras, ¿qué es una localidad? Si notamos que lugares son mencionados en la palabra de Dios en relación con la fundación de las iglesias, entonces podremos determinar la extensión que debe tener un lugar para justificar que sea tomado como una unidad para la formación de una iglesia. En las Escrituras, las localidades que determinan los límites de una iglesia no son ni países, ni provincias, ni distritos. En ninguna parte leemos de una iglesia nacional, o de una iglesia provincial, o de una iglesia distrital. Leemos de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Roma, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos y la iglesia en Iconio. Ahora, ¿qué clase de lugares eran Éfeso, Roma, Jerusalén, Corinto, Filipos e Iconio? No son naciones, ni provincias, ni distritos, sino simplemente lugares de tamaño conveniente para que la gente viva junta con cierta medida de seguridad y sociabilidad. En lenguaje moderno las llamaríamos ciudades. Que las ciudades eran los límites de las iglesias en los días apostólicos es evidente por el hecho de que por una parte Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, Hechos capítulo 14 versículo 23, y por otra Pablo ordenó a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad. Tito, capítulo 1, versículo 5. En la palabra de Dios no vemos iglesia alguna que se extienda más allá del área de una ciudad, ni encontramos una iglesia que no cubra el área completa. Una ciudad es la unidad bíblica de la localidad. De los libros de Génesis y Josué aprendemos que las ciudades en tiempos pasados eran los lugares donde se agrupaba a la gente para vivir. También eran la unidad más pequeña de la administración civil y cada una poseía un nombre independiente. Cualquier lugar puede ser una unidad para la fundación de una iglesia si es un sitio en donde las personas se agrupan para vivir. Un lugar con un nombre independiente y un lugar que es la unidad política más pequeña. Un sitio así es una ciudad en el sentido bíblico y es el límite de una iglesia local. Las ciudades grandes como Roma y Jerusalén son unidades solamente, y a su vez ciudades pequeñas como Iconio y Troas también son unidades. Aparte de tales lugares donde la gente tiene una vida de comunidad, no hay otra unidad bíblica de las iglesias de Dios. Naturalmente, se suscitarán preguntas en relación con ciudades grandes como Londres. ¿Se consideraría como una unidad de localidad o como más de una? Está claro que Londres no es una ciudad en el sentido bíblico del término y por tanto no puede ser considerada como una unidad. Aunque personas que viven en Londres hablan de ir a la ciudad o al centro, lo cual revela el hecho de que es un pensamiento. Londres y la ciudad no son sinónimos. Las autoridades políticas y postales, lo mismo que el hombre común, considerarán a Londres como más de una ciudad. Ellos la dividen respectivamente en municipios y distritos postales. Lo que ellos tienen por unidad administrativa lo podemos considerar nosotros como unidad eclesiástica. Tocante a los pasajes campestres, que técnicamente no podrán llamarse ciudades, también pueden considerarse como unidad de localidad. Se dice que nuestro Señor, mientras estuvo en la tierra, que Él pasaba por ciudades y aldeas. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lo que se desprende que los parajes campestres, lo mismo que los pueblos pequeños, son considerados como unidades separadas.
Esta división de las iglesias según la localidad es una demostración de la maravillosa sabiduría de Dios. Si Dios hubiera ordenado que la iglesia fuera dividida en iglesias teniendo al país como límite, entonces en el caso de que un país fuera derrotado e incorporado por otro país, la iglesia entonces tendría que cambiar su esfera. Si una provincia marcara el límite de una iglesia, la esfera de las iglesias cambiaría a menudo a causa de los frecuentes cambios del límite provincial. Lo mismo se aplica a un distrito. La más estable de todas las unidades políticas es una aldea, pueblo o ciudad. Los gobiernos, dinastías y países pueden cambiar, pero rara vez las ciudades son afectadas por algún cambio político. Hay ciudades que han pasado de un país a otro y han conservado su nombre original. Y existen ciudades hoy que han retenido el mismo nombre por siglos. Así que vemos la sabiduría divina en decretar que una localidad determinase el límite de una iglesia. Puesto que los límites de una localidad señalan los límites de una iglesia, entonces ninguna iglesia puede ser más estrecha que una localidad y ninguna más amplia. La palabra de Dios reconoce únicamente a dos iglesias, la iglesia universal y la iglesia local. No hay una tercera iglesia cuya esfera sea más estrecha que la local o bien más amplia que la local y aún así más estrecha que la iglesia universal. Una iglesia local no admite ninguna posible división y no admite ninguna posible ensanchamiento. Uno no puede reducir su esfera dividiéndola en varias iglesias menores, ni puede uno ampliar su esfera vinculando varias iglesias locales. Cualquier iglesia menor que una iglesia local no es una iglesia bíblica, y cualquier iglesia mayor que una iglesia local y sin embargo más pequeña que la iglesia universal tampoco es una iglesia bíblica. No más pequeña que una localidad. Leemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 de la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una unidad básica de localidad y la iglesia en Corinto era una iglesia de unidad básica. Cuando entró la discordia y sus miembros estaban a punto de fragmentar la iglesia en 4 fracciones diferentes, Pablo les escribió reprendiéndolos. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿No sois carnales? 1 Corintios capítulo 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 4. Si estas personas hubieran formado 4 grupos diferentes, hubieran sido sectas, no iglesias, porque Corinto era una ciudad, y esa es la unidad más pequeña que amerita la formación de una iglesia. La iglesia de Dios en Corinto no podía cubrir un área menor que toda la ciudad, ni podía incluir un número de cristianos menor que el de todos los cristianos que vivían allí. Esta es la definición de la iglesia en Corinto que da Pablo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Capítulo 1, versículo 2. Formar una iglesia en un área menor que la unidad de localidad es formarla sobre una base más pequeña que la unidad bíblica, y se sobreentiende que no puede ser una iglesia bíblica. Cualquier grupo de creyentes que sea más pequeño que el de todos los creyentes de un lugar no está calificado para ser una iglesia separada. La medida básica de la iglesia debe corresponder con la unidad de la localidad. Una iglesia debe cubrir la misma área que la localidad en la que se halla. Si una iglesia es más pequeña que la localidad, entonces no es una iglesia bíblica, es una secta. Decir yo soy de Pablo o yo soy de Cefas es obviamente sectario,
Pero decir yo soy de Cristo es sectario también. Aunque menos obvio, la confesión soy de Cristo es buena como tal, pero no es una base adecuada para formar una iglesia separada, puesto que excluye a algunos de los hijos de Dios en una localidad determinada. Al incluir solamente a cierto grupo que dice yo soy de Cristo, que todo creyente pertenece a Cristo es un hecho, sea que se declare o no, y diferencia entre aquello que lo que proclamamos y aquellos que no, es condenado por Dios como carnal. Es el hecho lo que importa, no la declaración del hecho. La esfera de una iglesia en cualquier lugar no incluye solo a aquellos que dicen yo soy de Cristo, sino a todos los que en ese lugar son de Cristo. Se extiende por toda el área de la localidad e incluye a todos los cristianos de la localidad. Tomar la posición de que uno pertenece exclusivamente a Cristo es perfectamente correcto, pero hacer división entre cristianos que asumen esa postura y cristianos que no es completamente incorrecto. Llamar sectarios a aquellos que dicen yo soy de Pablo o yo soy de Cefas y sentirnos superiores espiritualmente al separarnos de ellos y tener comunión solamente con aquellos que dicen yo soy de Cristo, nos hace culpables del mismo pecado que condenamos en otros. Si hacemos el no sectarismo la base de nuestra comunión, entonces estamos dividiendo la iglesia sobre un terreno que no es el ordenado por Dios, y así formamos otra secta. El terreno bíblico para una iglesia es una localidad, no el no sectarismo. Cualquier comunión que no sea tan amplia como la localidad es sectaria. Todos los cristianos que viven en el mismo lugar que yo están en la misma iglesia que yo, y no me atrevo a excluir a ninguno. Reconozco como mi hermano y como un miembro juntamente conmigo de mi iglesia a todos los hijos de Dios que viven en mi localidad. En Jerusalén había un gran número de creyentes. Leemos de una multitud que se convirtió al Señor. Sin embargo, son mencionados todos ellos como la iglesia en Jerusalén, no las iglesias en Jerusalén. Jerusalén era un solo lugar. Por tanto, podía tomarse únicamente como una sola unidad para la fundación de una sola iglesia. Uno no puede dividir la iglesia a menos que divida el lugar. Si solamente hay una localidad, solamente puede haber una iglesia. En Corinto solo estaba la iglesia en Corintio. En Hankou existe solamente la iglesia en Hankou. No leemos la iglesia en Jerusalén ni de iglesias en Corinto. Cada una de estas se contaba como un solo lugar. Así que era lícito tener solo una iglesia en cada lugar. Mientras que Jerusalén, Éfesos y Corintio permanezcan como unidad de localidad, así permanecerán comunidades de iglesias. Si una localidad es indivisible, entonces la iglesia formará en esa localidad es indivisible. No más grande que una localidad. Acabamos de ver que los límites de una iglesia no pueden ser más estrechos que la localidad a la que pertenecen. Por otro lado, sus límites no pueden ser más amplios que la localidad. En la palabra de Dios nunca leemos de las iglesias en Macedonia, la iglesia en Galacia, la iglesia en Judea o la iglesia en Galilea. ¿Por qué? Porque Macedonia y Galacia son provincias y Judea y Galacia son distritos. Una provincia no es una unidad bíblica de localidad y tampoco lo es un distrito. Ambos incluyen varias unidades, por lo tanto, incluyen varias iglesias separadas y no constituyen una iglesia. Una iglesia provincial o una iglesia distrital no es una iglesia conforme a las Escrituras.
puesto que no se divide según el terreno de localidad, sino que combina un número de localidades. Es debido a que todas las iglesias bíblicas son iglesias locales que no hay mención de las iglesias estatales, iglesias provinciales, ni iglesias distritales en la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos, capítulo 9, versículo 31. El Espíritu Santo no habla aquí de la iglesia, sino de las iglesias, por el hecho de que había varias localidades. También había varias iglesias. No era el plan de Dios unir las iglesias de diferentes sitios en una sola, sino tener una iglesia separada en cada lugar. Había tantas iglesias como lugares, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos capítulo 15, versículo 41. Otra vez, la referencia no es a una sola iglesia, porque Siria y Cilicia eran distritos vastos, cada uno de los cuales abarcaba un gran número de localidades diferentes. En los círculos políticos se permite unir muchos diferentes lugares como un distrito y llamarlos Siria o Cilicia. Pero Dios no une a los creyentes de varios lugares diferentes y los llama la iglesia en Siria o la iglesia en Cilicia. Puede haber uniones o fusiones en el mundo comercial o político, pero Dios no aprueba agrupamiento alguno entre las iglesias. Cada sitio separado necesita tener una iglesia separada. Todas las iglesias de los gentiles, Romanos capítulo 16, versículo 4. Las iglesias de Dios no fueron formadas según delineamientos nacionales, sino sobre los de la localidad. Así que no se menciona la iglesia de los gentiles, sino las iglesias de los gentiles. Las iglesias de Asia os saludan. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Las iglesias de Gálatas capítulo 1, versículo 2. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 22. Así, Macedonia, Asia, Galacia y Judea eran regiones que abarcaban más de una unidad de localidad. Por tanto, la palabra de Dios se refiere a las iglesias en estas regiones. Una iglesia conforme al pensamiento divino es siempre una iglesia en una localidad. Cualquier otra clase de iglesia es un producto de la mente humana. Dios no autoriza división de la iglesia dentro de ninguna localidad, y Él no aprueba una combinación denominacional de las iglesias en varias localidades. En las Escrituras siempre hay una iglesia en un sitio, nunca varias iglesias en un solo lugar, ni una sola iglesia en varios lugares. Dios no reconoce ninguna comunión de sus hijos que esté sobre una base más pequeña o más grande que la de una localidad. Nankín es una ciudad así como Suzhou, debido a que cada una es una unidad separada. Entonces, cada una tiene una iglesia separada. Los dos lugares están en el mismo país y hasta en la misma provincia, pero puesto que son dos ciudades separadas, deben formar dos iglesias separadas. Políticamente, Glasgow y Nankín no pertenecen a la misma provincia, ni siquiera a la misma nación. Con todo, la relación entre Nankín y Suzhou es exactamente la misma que entre Nankín y Glasgow. Nankín y Suzhou son unidades tan verdaderamente separadas como Nankín y Glasgow. En la división de las iglesias no surge la cuestión de país o provincia.
Todo es un asunto de ciudades. Dos ciudades de la misma nación o de la misma provincia no tienen una relación más cercana que dos ciudades de diferentes países o de diferentes provincias. La intención de Dios es que una iglesia en una localidad cualquiera debe ser una unidad. Y en sus relaciones de la una con la otra, las diferentes iglesias deben conservar su carácter local. Cuando el pueblo de Dios en todo el mundo vea realmente el carácter local de las iglesias, entonces apreciará su unidad en Cristo más que nunca. Las iglesias de Dios son locales, intensamente locales. Si algún factor entra a destruir ese carácter local, entonces dejan de ser iglesias bíblicas. Jesús es el Señor.